Entonces, a partir de esas ideas en común y con vistas a actividades o a la realización de un evento mayor, que es este de octubre, y eventualmente también a futuro una suerte de investigación común y eventualmente también la conformación de una red de grupos de investigación, este primer paso va a tratar de una manera bastante informal, porque es una charla en donde entiendo, con Carlos ya lo hemos hablado, que se puede ir preguntando a medida que va surgiendo el interés de lo que estamos comentando. Bueno, la idea es que hoy comencemos con el trato de las víctimas en los conflictos armados. Manuel, lo que quieras agregar, comentar a lo que hemos dicho, pero un poco para circunstanciar cómo nace esta actividad que estamos realizando hoy. Gracias. No, doctor Fabio, simplemente de pronto yo propongo que para efectos de lo que vamos y tenemos como propósito, usted bien lo ha dicho, podamos como distribuir un escenario como este. En primer lugar, pues queremos también conocer de ustedes la información que hemos podido compartir de manera verbal la anterior sesión, específicamente con el invitado que la universidad tiene, el doctor Carlos, para efectos de que en unos 20 minutos pues podamos como escuchar y empezar luego a poder como establecer algunas inquietudes, de pronto también algunas participaciones, puesto que está abierto, y luego en un siguiente momento, unos 20 minutos, donde también puedan escuchar lo que les traemos el día de hoy, conforme a lo que hemos venido recogiendo durante todo este tiempo, y también puedan manifestar sus inquietudes para efectos de poder también tratar de responder. Traemos también una informacióncita de manera visual, pero también una serie de documentos que muy seguramente serán de su interés y que podemos compartirla al final para de pronto reforzar algunas cosas. Y finalmente, si se aprueba, finalmente decirles que el propósito de todo esto estamos tratando de enlazarlo a fin de que termine en dos elementos claves. Uno, como ya se dijo, el foro internacional, que va a tener lugar seguramente en el mes de octubre, donde pues vamos a tener mayor participación, fuera de eso unos escenarios importantes, pero también de discusión y demás, y diría yo, una luz sobre políticas públicas que creo va a ser fundamental, por lo menos para el caso colombiano. Pero a la vez estamos pensando que todo esto que hemos venido recogiendo se convierta en un curso también internacional para efectos de poder impartir la información, los resultados de todo este proceso y además de eso, un análisis comparado de los ejercicios que hemos venido teniendo y que a su vez se puede ofrecer, como ya lo hemos venido planeando con el grupo, a los miembros de la policía y a personal pues, que en nuestro campo está muy interesado en estos temas. Que ojalá llegáramos y tuviéramos esa visión de largo aliento para efectos de lo que será muy seguramente un curso internacional que en su metodología se destaca lo virtual para poder albergar mucho más grupos de personas y también interesados en estos temas. Entonces, como llevarles a ese objetivo que tenemos, que esperamos poder llegar a ofrecer en su momento, ojalá, doctor Fabio, podamos hasta certificarlo entre ambas universidades, donde tengan ustedes también unos módulos allí y que podamos ofrecerlo de manera más directa a personal y nichos de grupos de personas interesados que logren entender estos ejercicios que se van dando desde escenarios como estos, académicos, pero también sociales, también, ¿por qué no?, públicos, y donde intervengan personas que han sido parte del conflicto armado, por lo menos tanto en Argentina como en Colombia. Ese es el propósito y esperamos pues tener un buen puerto de llegada conforme a lo que hemos planeado. De ahí pues que esta semana le envié, doctor, como un esbozo de lo que podrá hacer para que juntos lo trabajemos, podamos hablar, podemos remarcar algunos detalles que seguramente son necesarios
pero igual, para que todos vayamos comprendiendo hacia dónde queremos, hacia dónde esperamos llegar con el aporte de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. No sé, entonces pongo a disposición, a consideración la propuesta para que sea aprobada y podamos hacer. Muchas gracias, Manuel. Bueno, adelante entonces, me parece perfecta la distribución. Hablaríamos alrededor de 20 minutos, Carlos. 20 minutos, bueno, después preguntas y después Manuel eventualmente y las preguntas. Y así, de alguna manera, Romina o Mariano, en la medida que ustedes puedan ir haciendo una suerte de resumen por nuestra parte, así después lo unimos junto con la síntesis que hagan en Colombia y podemos elaborar un documento de lo trabajado hoy. Perfecto, Fabio. Carlos, te dejo en posesión del micrófono. No sé si la cámara Bueno. la podés bajar un poquitito porque prácticamente... Ahí está. Perfecto. Ahí está, Estaba, bueno. claro, pues estaba bárbaro, gracias. No, estaba en descanso. Bueno, a los amigos les explico un poquito así someramente, no es muy difícil. El sistema reparatorio argentino contra víctimas del terrorismo de Estado o víctimas de poder arbitrario de Estado comenzó con un poco antes de 1991, con reclamaciones que hicieron varias personas que habían estado detenidas durante el estado de sitio en Argentina. Para los que no son de Argentina, les recuerdo que el estado de sitio se dictó el 4 de noviembre de 1974 durante un gobierno constitucional y duró hasta el 12 de diciembre de 1983, fecha de la asunción del doctor Alfonsín. Entonces, durante ese periodo, a raíz del estado de sitio, el Poder Ejecutivo Nacional podía detener personas sin motivo alguno, sin motivo o causa, y también podía detenerlas con causas. Algunas se les hicieron causas judiciales, a otras no se les hicieron causas judiciales. Antes de 1991, un grupo de estas personas se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando que el Estado argentino había violado sus derechos y que pretendían una indemnización por los días que habían estado privados ilegalmente de su libertad. Viene el cambio de gobierno de Alfonsín a Menem. Hay que recordar que el doctor Menem fue un preso político de la dictadura militar argentina. Fue uno de los pocos casos en donde, en vez de encarcelarlo, se lo envió a un pueblito en el noroeste argentino, en Formosa, pueblito de las Lomitas, donde le dijeron, este pueblo es tu cárcel y de acá no podés salir. Y estuvo 2 años ahí en ese pueblo, y cuando vino la democracia, el doctor Menem le inició juicio al Estado argentino, le ganó el juicio, y bueno, entonces él no se podía negar a otorgarle una indemnización a quienes habían estado en esa misma condición. Entonces nace la primera ley, que se llama Ley de Detenidos, en el año 91. Es una ley mediante la cual se indemniza a una persona por una suma dineraria por cada día de detención. Es decir, supongamos que son 20 pesos, 1000 días de detención es 1000 por 20. Y el modo de pagar esa indemnización es a través de bonos de la deuda externa argentina, o bonos de consolidación, un tema que Fabio maneja muy bien, y se comenzaron a pagar indemnizaciones. Es decir, que fíjense, acá hay un detalle interesante. Se tarifó la reparación de manera que esa reparación benefició muchísimo a quienes habían estado muchísimos días presos. Pero asimismo dejó de lado a muchas personas que habían sido capturadas por 4 o 5 días y, en el caso de mujeres, violadas o torturadas.
a esas personas esta ley no le convenía, porque tenían que ir a Buenos Aires a tramitarla, si estaba 4 días, 20 pesos por 4 días son 80 pesos. Gastabas en viáticos y en ¿cómo se llama? Y en traslado más de lo que te pagaban. Entonces, fuera de este escenario quedaron muchísimas personas. Se calcula que en Argentina hubo más de 67.000 personas privadas ilegalmente de su libertad y liberadas. Esto es la ley de detenidos. 3 años después, nuevamente por inducción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, surge otra nueva ley que se llama la Ley 24.411, que es la ley de abatidos. Es decir, se indemniza a toda aquella persona abatida por el accionar de las Fuerzas Armadas o de seguridad entre el 4 de noviembre de 1934 y el 12 de diciembre de 1983. Hasta ahí parecía cerrado, ya teníamos 2 leyes. Durante el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, sale una nueva ley que es una ley que podría decir que hace justicia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se secuestraba a los padres, también se privaba de la libertad a los hijos menores. Es decir, o se los llevaba a una cárcel, o se los dejaba en la casa de una abuela. Bien, esa ley repara la privación ilegal de la libertad de los hijos menores con motivo, cuando fue producida con motivo de la privación ilegal de sus padres. Actualmente el monto de la indemnización se paga en efectivo, es la única ley que se paga en efectivo y asciende a 1.956.000 pesos argentinos. Por montos, me olvidé de decirles que actualmente a los causavientes de las personas ejecutadas o desaparecidas se les paga 5.900.000 pesos argentinos. Pero esa es en bono. Y la última ley que sale en el ámbito nacional es una ley que se llama Dovena, que ya es un poquito una exageración, porque indemniza a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del Estado Nacional desde el 16 de junio de 1955 y hasta la actualidad, y que hayan tenido causa judicial. Esas son las 4 normas nacionales. Pero ¿qué pasó? A partir del año 2000 comenzó la presión de aquellas personas que habían estado 4, 5, 10, 12 días presas y no tenían interés en gestionar esas leyes. Entonces, las provincias, en las que se incluye Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Misiones, y no me acuerdo cuál más, pero la que comenzó fue en Buenos Aires, le otorga una pensión, que es una suma, como una suma mensual, a toda aquella persona que acredite haber sido privada ilegalmente de su libertad durante el 4 de noviembre del 74 hasta el 10 de diciembre del 83, así sea por 1 hora o por 1 minuto. Entonces con eso se completa el régimen de las leyes reparatorias con estas pensiones que ayudaron a mucha gente que por 3, 4, 5, 7 días no tenían interés en tramitar las otras leyes. Y cada provincia les paga mensualmente como si fuese una jubilación. Por eso se llama pensión graciable. Esto es más o menos el panorama nuestro en Argentina. No puedo abundar porque ya sería demasiado técnico. Todo esto, las leyes nacionales se tramitan ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el ente pagador es la Caja de Valores. En la provincia de Buenos Aires, por lo menos, se tramita en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y el ente pagador es el Instituto de Previsión Social.
Con esto más o menos, Fabio, creo que está redondeado el tema. A lo mejor, Carlos, sería interesante, creo que para todos, que hablaras sobre la prueba. Es decir, ¿qué es lo que hay que probar cuando alguien Bien. alega? Sí, bien, bien. La prueba consiste en mucha dificultad. Generalmente tenés el detenido legal. El detenido legal tiene una causa o tiene un decreto a disposición del Poder Ejecutivo. Bien. El detenido ilegal, el que es secuestrado, en la jerga nuestra chupado, a partir del año 99, en Argentina se comenzaron a descubrir los archivos secretos de los servicios de inteligencia, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de la Marina, de la Prefectura, y ese acervo documental consignó cada detención ilegal que hacían las Fuerzas Armadas. Ese es otro medio de prueba. El otro medio de prueba es, a partir del año 2000, de la caída de las leyes de obediencia debida y punto final, la apertura de los juicios que se llamaron en un principio juicios por la verdad, donde están los testimonios de que una persona dice: yo estuve, por ejemplo, en la base naval Mar del Plata. Conmigo estaba Juan, Pedro. Ese testimonio brindado en sede judicial sirve. Para la provincia también sirve una denuncia que hasta el día de hoy se puede ir a la fiscalía y decir: yo en el año tal fui privado ilegalmente de la libertad. Estamos en el 2019, es mi profesión y todavía estoy haciendo esas denuncias. Estamos en el 2019 y en esta cuarentena que tenemos, tengo los casos de 7 personas causavientes de víctimas ejecutadas en marzo del 76 que recién están empezando los trámites. Entonces la prueba es decreto del Poder Ejecutivo, causa judicial, testimonio de otras personas, denuncia en la fiscalía eleva al juez, se hace la investigación, se están haciendo las investigaciones, o testimonio de otras personas, y los archivos secretos. Y eso básicamente tramita en única instancia, porque el Estado no apela. No, exactamente. Es decir, la dirección jurídica te hace, como se llama, un dictamen positivo o favorable. Si es positivo, te concede la indemnización. Si es desfavorable, se recurre ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Y ahí la Cámara analiza las pruebas. Yo tuve suerte diversas, en algunos gané, otros perdí, porque la prueba reunida no era suficiente para acreditar que esa persona hubiese sido víctima del terrorismo de Estado. Es decir, la ley te da la posibilidad que si administrativamente te niegan, poder recurrir a la justicia. Pero en las leyes provinciales donde la mera denuncia o invocación de haber estado detenido algunas horas implica la concesión de la pensión, ahí la prueba es bastante débil. Si uno estuvo es muy débil, sí, varias sí. horas en 60. Generalmente se hace la denuncia en la fiscalía, pero yo te digo, he hecho unas 80, casi 90 o 100 denuncias. Esas denuncias después se incorporan a los juicios. ¿Te acordás que el año pasado se hizo base naval 4 y 5 y subzona 15? La denuncia se toma porque se te tiene que tomar la denuncia por un derecho constitucional. Pero si vos ves, por ejemplo, en el año 76 en Mar del Plata no había peatonal. Si viene un tipo y dice: yo estaba sentado en la peatonal de Mar del Plata y vinieron y me llevaron, todos se van a reír. Son muy pocos, pero muy pocos los casos en donde
la denuncia que hace una persona que ya tiene 55 años, 60 años, esté sin elementos. La propia Fiscalía se encarga de tener elementos. Pero es verdad lo que decís. Empieza con la denuncia, la Fiscalía investiga y después lo eleva al juicio. Y el juez de primera instancia en la instrucción dice, esta persona es víctima o esta persona no es víctima. Y con eso ya la Secretaría te concede por lo menos en Buenos Aires, no sé el sistema de Córdoba o Santa Fe. Carlos, muchísimas gracias. Entiendo que la exposición de Carlos ha motivado interrogantes, así que abrimos para las preguntas que tengan. Bueno, Carlos, las tendrás que contestar. Si me permiten, de pronto manifestar, primero agradecido por la información. De entrada estamos como tratando, por lo menos yo, establecer como unas relaciones entre sus procesos y nuestros procesos. De ahí que me surgen varias dudas y si las puedo enumerar para facilitar la respuesta sería importante. Una de las graves y grandes discusiones que se tienen en el tema de reparación es la indemnización y esta pecuniaria. Para el caso colombiano y más adelante de pronto lo podemos mencionar. Existe ya una fórmula, parece que nosotros hemos pensado aún en esto que los economistas denominan monetizar las actividades o los daños. Existe actualmente una fórmula y de pronto podemos conversar más adelante. ¿Cómo se establece ese valor de 20 pesos por secuestrado o por vía de detención para la ley que se da en el 91? Primera pregunta. Segunda pregunta, me parece importante la exposición. ¿Cuánto demora ese proceso para ser reconocida como víctima y a su vez recibir la reparación establecida? Si hay un promedio de tiempo. Y de pronto, si podemos considerar o existe dentro del registro encargado, la tercera pregunta, dentro de la unidad encargada, un registro de las indemnizaciones que se han dado. Y una cuarta pregunta, si solamente dentro de este marco jurídico que se ha presentado, solo se entiende reparación administrativa o hay otro tipo de reparación, o en su defecto se atiende a los pilares de la justicia transicional, dándoles verdad, lógicamente justicia en los casos, puesto que pues, es una limitante el hecho de, desde 1971 de reconocer un aspecto que, debo decirlo, me sorprende muchísimo, pero pues si hay otro tipo de reparación, o más bien que responda a los pilares de la justicia transicional. Y no sé, una quinta, si es posible, si estos casos también se han llevado a la Comisión Interamericana, específicamente en estos, si se han elevado a las peticiones a la Comisión. Muchas gracias, doctor Carlos. Carlos, yo he tomado nota de cada uno de los puntos. Sí, Manuel le apuntó al meollo de la discusión, claro, bueno, jurídica y política de todo este tipo de cosas. En cuanto a la primera, el monto se establece teniendo en cuenta la remuneración de un empleado público en una escala. Es un monto que nunca nadie sabe dónde sale, pero tiene relación con el sueldo de un empleado público. ¿Actualmente sabes cuánto es? Actualmente es 1.550 pesos por día del detenido. Eso traducido para que tengan una idea, en Colombia serían a precio de dólar oficial $20. A precio de dólar oficial. Que ese es otro tema, porque ese es el que no se consigue materialmente, es un dólar simbólico. Aunque después lo aclararás, Carlos, que bueno, hay una forma para las personas que cobran estas indemnizaciones. Pero sería $20 por día. Sí, más o menos así.
porque me acuerdo que cuando empezó era 28 pesos que en ese momento estaba la convertibilidad, $28. Más o menos. Manuel me hablaba del tiempo. Ese es un problema grave en Argentina. Yo tengo expedientes iniciados en el 2011. La gente tiene la mala costumbre de morirse. Y es así que muchas reclamaciones quedan en el aire. Actualmente hay una propuesta de muchas profesionales de que se agilice el tiempo. ¿Por qué? Porque sea un gobierno de una o de otra ideología, estas reparaciones se alargan. No prescriben nunca. Entonces pueden seguir hasta el año 4000, si es que existimos. Pero el tiempo de tramitación de cada expediente promedia los 5 años. Pero yo les digo, tengo expedientes del 2011 todavía. En cuanto a otro tipo de reparaciones, sí. Durante muchos años no se las aceptó, pero a partir de hace unos 5 o 6 años sí. La ley 24043 establece que si durante el cautiverio la persona hubiese recibido lesiones gravísimas, la reparación se multiplica por 5 veces. Ahora bien, como dice Flavio, la prueba. Estamos en el año 2000, la persona fue secuestrada, torturada con electricidad en el año 1976, como prueba, lesiones gravísimas. Bueno, el Estado instituyó una serie de tests, de, ¿cómo se llama?, de exámenes médicos, un montón de cosas, y actualmente están saliendo varias reparaciones que se agregan los días de la detención y se multiplican por 100 por lesiones gravísimas. Es el artículo 4 de la ley. Lesiones gravísimas de acuerdo al Código Penal, De acuerdo al Código Penal. A veces se te hace un test psicológico, eso es muy aleatorio, ¿viste? Porque yo tengo el caso de un señor que alega lesiones gravísimas y dice que él se sintió mal porque lo secuestraron al padre. Y bueno, no es un problema del ánimo. Y después la última cuarta, no me acuerdo qué vale lo que me... Carlos, perdón, porque antes que continúes, acá yo veo dos problemas. Toda indemnización tarifada implica, en cuanto a la prueba, una falta de necesidad de probar ciertas cuestiones porque el daño sería objetivo. Pero cuando entramos a considerar las lesiones gravísimas, como has comentado, y eventualmente el daño moral, en derecho civil el daño tiene que ser actual. Si yo estuve deprimido entre el 75 y el 78, no lo estoy hoy, y en qué medida, más allá de la enorme dificultad de prueba, pero en qué medida eso de alguna manera va en contra de la indemnización tarifada. Es decir, habría dos problemas. Una, la indemnización de un daño pasado, que no es presente, primer problema. La pregunta es si se indemniza de todas formas. Entiendo que sí, por lo que has dicho. Y el segundo problema tiene que ver qué pasa con aquella gente que no se conforma con esa indemnización tarifada, que pretende que por haber sido víctima de torturas, por ejemplo, requiere una indemnización de un monto mayor. ¿Qué sucede en ese caso? Si tiene abierta la vía civil o si debe conformarse con esa tarifa. Fabio, lo que la ley dice, que la indemnización se incrementa en un 30% a aquellas personas que hubiesen sufrido lesiones gravísimas según el Código Penal. El daño moral dentro de estas leyes no está contemplado. El daño moral no está contemplado. La pregunta segunda
es, ¿qué pasa si una persona dice, no, a mí no me gusta esta reparación, yo quiero ir a la justicia civil? Ese camino la Corte Suprema lo cortó, porque dice en fallo de hace 2 o 3 años, las reparaciones por daños y perjuicios sufridas en los delitos de lesa humanidad prescriben a los 10 años. O sea, le aplica la prescripción como si fuese un daño civil. Tenés una ley. Aun cuando sea un crimen de lesa humanidad, que es imprescriptible, Sí. la acción civil es prescriptible. Sí. Yo, por ejemplo, que fui víctima de terrorismo de Estado, rechacé la reparación, inicié juicio en el juzgado federal, el juez de primera instancia dijo que no está prescripta, Claro. la Cámara de Mar del Plata dijo que no están prescriptas las acciones civiles, la Cámara Federal de La Plata dijo que no están prescriptas, hasta ahí llegó mi juicio. Pero hay 2 casos, uno salió hace 2 años y otro salió hace unos 5 años, donde la Corte Suprema de la Nación dijo, las acciones civiles derivadas de los delitos de lesa humanidad. Es más, hay un caso famoso de un trabajador que fue secuestrado camino a su casa, y la Cámara Nacional del Trabajo dijo que la empresa tenía que indemnizarlo, a más de la ley por desaparecido. Y la Corte Suprema le dijo que no. Ese fue el famoso conflicto que tuvo Macri con los jueces laborales, que decía que las indemnizaciones. Pero la Corte Suprema tiene ese criterio. Claro, pero sí, no hay satisfacción para la víctima que estuvo muy poco tiempo secuestrada, puede haber estado una semana y haber sido víctima de delitos sexuales, y ahí el daño moral es inconmensurable y se tiene que conformar con una tarifa menos que mínima, con nada. Puede recurrir y no puede recurrir a la vía civil. No. Yo tenía en galera, en gatera, unos 10 o 15 juicios de personas, sobre todo que habían sido secuestradas a los 16 años con graves violaciones sexuales, y realmente los paré porque salió ese fallo de la Corte Suprema, y en este tipo de cosas no podés crear expectativas, porque las personas creen que van a vivir toda la vida por esa indemnización que le van a sacar al Estado. La Corte Suprema cortó ese camino. Yo voy a seguir en mi caso hasta llegar a la Corte, voy a ver, pero es verdad lo que decís vos, ¿sí? Es así. Y la siguiente pregunta de Manuel era, que está relacionado es la consecuencia de lo que estamos comentando, si ha llegado algún caso ante la Comisión Interamericana. No, de eso no. De ese tema por el momento no. La comisión está trabajando bastante bien y bastante, ¿cómo te puedo decir?, con celeridad, pero no llegó. En realidad, la resolución de la ONU, no me acuerdo si es 147, que es la reparación a las víctimas, dice que, como se llama, la reparación debe ser integral. Por eso. Integral incluye el daño moral, el daño psicológico, la frustración del proyecto de vida, porque existe la frustración del proyecto de vida. Una chica a los 16 y 17 años está en la plenitud de su juventud. Que sufra un ataque de esa naturaleza, bueno, pero en nuestro ordenamiento jurídico ese es el tema. Otra de las preguntas tiene que ver con que si había un registro. Eso es la pregunta del millón. Yo creo que toda política de derechos humanos lo que tiene que tener
es transparencia y claridad. ¿Por qué? Sea de un gobierno, de una ideología o de otra. No existe registro oficial de lo que pagó el Estado. Hay una estimación que puedo hacerla yo por mi estudio, puede hacerla otro abogado por otro estudio, pero no existe, lo cual crea una gran desconfianza en la ciudadanía y aparecen frases como el tema de los derechos humanos es un curro. La política del Estado debe decir, se le pagó tanto por tal cosa, se pagó tanto por tal cosa y se le pagó. Es más, muchas de estas indemnizaciones fueron pagadas cuando el peso argentino equivalía a un peso a un dólar. Entonces, hoy día, aquellas personas que están en contra de este tipo de política, vienen y dicen, fulano de tal cobró $200.000. No, no es verdad, cobró 200.000 pesos. Pero hoy $200.000 en Argentina es una fortuna. No hay, ninguno de los gobiernos se atreve a hacer una estimación de lo que se ha pagado. Eso me parece algo grave. Y lo que es más grave es que creo que ningún gobierno quiere hacerlo. Eso me preocupa. Eso hace a la transparencia de la democracia, a la transparencia de la sociedad, porque todos tienen que saber. Y todos tienen que saber por qué se paga. Porque si no te dice guerrillero y todavía le pagan. Pero no, acá están reparando una violación a un derecho de una persona. El caso más emblemático que nosotros tenemos es, por ejemplo, el asalto al regimiento de Formosa, que fue hecho por una organización político-militar, donde 22 personas ingresan a un regimiento a robar armas. Se produce un tiroteo dentro del regimiento, mueren 16 de los que ingresan, escapan otros, ¿cómo se llama? 6. ¿Me escuchan o se cortó el audio? No, perfecto. Bien. Después de muchos años, aparece una información diciendo se indemnizó a los que a los que atacaron al regimiento. ¿Por qué? Porque la ley dice fueron abatidos por el accionar de la Fuerza Armada. Pero no fue verdad. En realidad el Estado indemnizó a los 6 que se habían escapado del ataque al regimiento porque las Fuerzas Armadas los habían capturado y en vez de ponerlos a disposición de la justicia, los fusiló. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Se entiende la diferencia? Pero ¿y la ley de abatidos? ¿No entrarían los muertos dentro No. de la ley de abatidos? Bueno, fue una discusión muy interesante donde en el espíritu de la ley no está el tipo que vino a atacar un regimiento y mató 16 soldados también. A los que murieron dentro del regimiento en combate no se los reparó. No se los reparó. Los que se escaparon y los agarraron afuera, había 2 chicos de Mar del Plata, Fabio, con los que yo había estado tomando café el día anterior, pero ni sabía qué iban a hacer. Eso sí, porque se comprobó, es más, yo tengo el certificado de función de cada uno por la causa Formosa y dice orificio de bala, cráneo, estallido de masa encefálica. Quiere decir que el tipo no murió combatiendo, le pegaron un tiro en la sien. Eso sí se indemnizó, pero el Estado no explica por qué pasa eso. Y entonces vienen después los ataques de lo que... Ataques justificados porque no me está explicando. Pero creo que más o menos Manuel, que me hizo las preguntas del millón ya, todo un compendio. Una cuestión que el otro día surgió, pero que ahora no lo hemos hablado, pero que deriva de lo que estás comentando, Carlos, y todos,
es que ninguna de las leyes que has mencionado se aplica a los civiles, que serían entrarían dentro del concepto actual de daño colateral. Los civiles que han muerto o resultaron heridos con daños permanentes eventualmente en función de estos enfrentamientos. Sí, se aplica. Por ejemplo, el caso de un camionero que viene por una ruta, hay un retén militar, el tipo le dicen paren en medio de la oscuridad y de la lluvia, no lo ven, lo ametrallan. Hay muchos de esos casos. Pero Se ¿y aplica. dónde entrarían? Porque los civiles no son detenidos, no son abatidos, no son hijos y tampoco entran dentro del concepto general de víctima desde el 55 a la actualidad del terrorismo de Estado. Espera un poquitito. Sí, porque la ley te dice toda persona abatida por el accionar, toda persona. Vamos a ver. Abatida por el accionar. Si hubo una De la bomba, fuerza. si hubo una bomba puesta en un determinado lugar, y la causa ¿cómo se llama el periodista de Página 12? La causa Berbisky. Claro, el típico ejemplo, perdón, para quienes no conocen, es un atentado hecho en la sede de la Policía Federal, en Capital Federal, una bomba donde mueren policías y muere algunos civiles que estaban caminando por la calle, por la puerta de la comisaría. Ahí tenemos muertos que no entran en ninguna indemnización, ¿o sí? No, eso no. Es verdad eso que me está diciendo. Ahora te entendí la pregunta. Claro. Es decir, hay un fallo de la Corte también sobre eso. El civil alcanzado por el accionar de la insurgencia no tiene reparación. No está encuadrado. Ni siquiera porque el Estado no la protegió, eventualmente. Bueno, ahí habría que hacer. Ahí habría que hacer. Por ejemplo, ves, te dice, sí, la ley dice exactamente, abatido por el accionar de las Fuerzas Armadas. Por el accionar de las Fuerzas Armadas, de grupos parapoliciales o paraestatales. Claro. El caso emblemático, por ejemplo, en Argentina, después explicarle, es el caso Rucci. Otra de las cosas, para Manuel, Rucci era un secretario de la CGT, muy allegado al general Perón. Movimiento Obrero, CGT. Muy en la CGT, Movimiento Obrero, que es asesinado supuestamente por una organización insurgente. Y sin embargo el Estado lo indemnizó, según dicen. Pero no está claro. Eso hay que aclararlo. No sé si, bueno, yo no quiero monopolizar el tiempo, son preguntas que entiendo que les sirven a todos. Ahora vamos a abrir para que alguna otra persona también las haga, pero en cuanto al fallo de la Corte, de la prescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos internacionales, crímenes de lesa humanidad, habría una contradicción. Entiendo que el fallo lo debe haber salvado, pero porque la indemnización que otorga el Estado es imprescriptible, esa indemnización tarifada y administrativa. Pero el reclamo en vía civil es prescriptible y lo que se está indemnizando es lo mismo, lo que difiere es el tipo de procedimiento. Es así. Hay una contradicción, así. Claro. Es grande la contradicción, pero la Corte se explayó en eso y ya cerró todos los caminos. No sé si me escuchás, Fabio. Sí, perfecto. No, se entiende, políticamente se entiende el fallo, jurídicamente no, pero está. Y bueno, por ejemplo, hay otra cosa que le quería decir a Manuel, que también se repara lo que es el exilio. Tenemos más reparaciones por exilio que más reparaciones por detenidos. Probar el exilio es bastante difícil.
generalmente todos tienen ACNUR, vendría a ser Refugiado. exacto, o laissez-passer o la comisión. Pero hay más indemnizaciones por exiliados que por detenidos. Es otra de las cosas que el gobierno no aclara. Perdón, quiero hacer el Estado. Claro. ¿Más preguntas para Carlos? Sí, yo tengo una pregunta. Es que he evidenciado que todo el marco jurídico que se ha desarrollado ha sido para reparar a las víctimas del terrorismo por Estado, pero entonces no sé si ese marco jurídico reconoce otro tipo de víctimas producto de otros actores armados, y de no ser así, entonces pues también parte un poco de mi desconocimiento de su historia. ¿El Estado es el único promotor de la violencia en Argentina? No, el que promovió la violencia en Argentina, de acuerdo a nuestro régimen jurídico, es juzgado por el derecho interno, por un delito. Es decir, no como se llama, no se lo considera delito de lesa humanidad, se lo considera un delito común, se lo considera un asesino, póngale, un terrorista o lo que sea, pero no, es una discusión hasta el día de hoy vigente en Argentina. No sé si le respondí la pregunta, hija. Sí, en el efecto práctico, la víctima eventualmente queda con las manos vacías, porque este Sí, cambio, señor. es claro, ese es el problema. El problema desde el punto de vista de la víctima, ¿no? Porque siempre la idea es asistir a la víctima, más allá de las ideologías que la víctima profese, o que el victimario, en función de lo cual la convirtió en víctima. El decir que es captado por el derecho interno implica decir que el delito está prescripto. Eso es lo que ha ocurrido porque el tiempo pasa y porque las condiciones políticas argentinas, bueno, hicieron imposible que la víctima pudiera eventualmente, más allá de sus ganas, recurrir a la justicia en función de la búsqueda, ya sea de la justicia penal o de la reparación civil. Acá hay de alguna manera una oposición entre la jurisprudencia argentina, que ha considerado, y eso respecto a la segunda pregunta de Vanessa, de si el Estado es el único, sí, en Argentina el Estado es el único, pero el único potencial violador de derechos humanos. Pero hay una contradicción con la ratificación que Argentina hizo del Estatuto de Roma y su articulado y su incorporación, la incorporación de los delitos internacionales al derecho penal argentino, ¿no? Como tales, como delitos penales. La contradicción es que, bueno, en el derecho internacional penal, los grupos armados, sin distinción si son paraestatales o no, bueno, son responsables de este tipo de delitos. Y en función de la jurisprudencia argentina, bueno, las únicas víctimas son las víctimas del terrorismo estatal, no los civiles y eventualmente no las víctimas de los grupos armados que se levantaron en armas en algunas situaciones, incluidos dentro de la etapa democrática, es decir, del 74 al 76, cuando los mismos grupos que luego durante la dictadura militar estuvieron luchando contra la dictadura, bueno, luchaban contra el gobierno de ese momento, en 74 o 76. Con lo cual ahí hay una cuestión, ¿no? Que ya está decidida según la jurisprudencia argentina. Carlos, no sé si querés agregar algo a esta cuestión. No. Estoy de acuerdo con vos, por eso creo que se ha presentado una nota al gobierno de manera de terminar de una manera más clara con todas estas cuestiones. Es un tema en realidad para nosotros, tal vez Carlos vos puedas también comentar cuál es tu impresión, pero para nosotros, para los argentinos, es un tema en general del cual no se habla, porque
es un tema de alguna manera que no es agradable hablar y es incómodo. En general también es incómodo. No se mencionan estas cosas. Pero si la visión se pone en el lado de las víctimas, fue tan víctima un civil que estuvo en medio de un tiroteo, de lo que fuera, como cualquier otra persona. Y es la visión del derecho internacional penal, ¿no? La víctima es víctima por lo que sufre, no por Sí, no sí, por la ideología que detenga. sí, coincido. Fabio, ¿puedo hacer un comentario? Sí, claro, Mariano. Sí, tengo entendido que Vanessa estudiaba historia también, según recuerdo la semana pasada. Bueno, tal vez, o sea, desde el punto de vista histórico, no tanto jurídico, como dijo Fabio, jurídicamente nuestra Corte Suprema ha sentado jurisprudencia respecto de qué sucede qué sucedió precisamente y cuál es la reparación que le corresponde a las víctimas del terrorismo de Estado durante los 70, pero desde el punto de vista histórico, hablar de la violencia en la Argentina sería algo similar a hablar de lo que fue el periodo de violencia en Colombia después del año 48, en abril del 48, y ese decenio que hubo de violencia. Es un estado social prácticamente. Y es muy difícil determinar si efectivamente la culpa o los actos de violencia se podían endilgar únicamente a un grupo y no a otro. Entonces, desde el punto de vista histórico, para establecer tal vez una analogía con el caso colombiano, fue algo similar a lo que se dio en esa época. La diferencia fue que en Colombia tengo entendido que procedieron diferentes amnistías, hubo un acuerdo político del Frente Nacional, y acá en la Argentina los gobiernos en democracia ya tuvieron soluciones disímiles, cada uno de ellos. Alfonsín, Menem y Kirchner, básicamente los tres gobiernos que continuaron con este debate, tuvieron, digamos, soluciones distintas, políticas también, quizás por los momentos históricos que vivían, pero en fin, son interpretaciones y reinterpretaciones de la historia que son muy profundas y bueno, es algo que si te interesa es muy interesante estudiarlo. El caso argentino en ese sentido, al día de hoy, como dijeron Fabio y Carlos, bueno, Carlos lo vivió y Fabio lo estudió mucho, es muy profundo y da para hacer varias de estas reuniones, así como ustedes podrían hacerlo respecto de su caso histórico. ¿Hay alguna otra pregunta para Carlos? Manuel, yo no sé cómo andamos con el tiempo. Ahí te dejo. Está bien, Fabio, no hay problema, no hay ningún inconveniente. Muy agradecido por la presentación. Bueno, preguntas yo creo que tendríamos que tener al doctor Carlos como acá un poco más de 2 horas para poder resolver alguna inquietud, porque cada respuesta nos deja también más como deseo de conocer el procedimiento para efecto de la comparación que naturalmente hacemos para el caso colombiano. Muchas gracias, muchísimas gracias. Por eso decía yo, doctor Fabio, es necesario que aterricemos ya en nuestro momento el foro. El foro va a seguir dándonos insumos y finalmente el curso, que sería muy interesante poderlo desarrollar bajo esa perspectiva. Si me permiten, yo quisiera presentar lo que tenemos para ustedes. No sé si ya Vanessa nos puede ir poniendo las diapositivas ahí. Tenemos una información básica de lo que queremos presentarles, que la hemos repartido en dos grandes ejes. El primero, hablar un poco de lo que es la historia, el origen de nuestro conflicto armado en Colombia, para que ustedes se contextualicen un poco. Hablaremos ahí incluyendo los dos periodos, un periodo pues que hemos delimitado de violencia, digo periodo, no historia, sino una forma de dividir esta primera sesión. Y luego también hablaremos de lo que fueron los procesos de paz, no en un orden cronológico, violencia, paz, violencia, no, lo presentaremos en estas dos unidades, periodos de violencia y periodos de algunos acuerdos
cese a ese tipo de violencias, acuerdos de paz, algunos pues con unos resultados, otros fallidos totalmente, a fin de poder presentarle lo que sería un marco jurídico que se desarrolló en pro de mantener esos procesos, denominado marco jurídico para la paz. Hablaremos de unas 3 leyes que son claves. De ellas se desprenden cantidad de decretos. Y finalmente mostraremos lo que definimos como víctima, o define la ley como víctimas, y nos centraremos en hablar sobre las víctimas en la policía, en las fuerzas militares. No sin antes hablar del panorama general de lo que son las víctimas y cómo se consideran. Y a diferencia del caso argentino, en Colombia sí tenemos una unidad encargada de las víctimas. La unidad de víctimas lleva un registro público del número. Bueno, de eso podemos hablar más adelante. Entonces, de esta manera vamos a clasificarlos, nuestras presentaciones, para lo cual, pues debo decirlo, inicia con tratarles de contextualizar lo que ha sido este conflicto armado de muchas vertientes, y de lo que algunos profesores hemos denominado una metamorfosis también del conflicto armado en Colombia, que tiene unos souvenirs, que tiene unas particularidades más bien que la hacen tal vez no el caso más emblemático de América Latina, pero sí el más antiguo. Y por ser el caso más antiguo, esto ha permeado diferentes sectores sociales, puesto que la guerra la estamos trabajando aproximadamente desde el año 30. ¿Por qué digo esto? Porque partimos de un tema importante, y es que en los diálogos de paz de La Habana, en el año 2016, bueno, empiezan de su manera discreta, secreta, en el año 2012, en Oslo, ya se brinda la información pública sobre este proceso de negociación. Existe una comisión y se delega una comisión de encargados de venir a Colombia, están en La Habana, de venir a Colombia a investigar sobre 3 preguntas claves: el origen del conflicto, el impacto y las víctimas. 3 elementos claves que se dan a la tarea. Una comisión compuesta por 6, digamos, los representantes del gobierno nacional y 6 de las FARC. Vienen a Colombia y empiezan a investigar para dar respuesta a este elemento. En el año 2016, agosto de 2016, ya elevan el informe, lo tenemos para ustedes también, el informe de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas, donde cada uno de estos representantes escribe lo que ha investigado y empieza a hablar sobre el origen. De ahí tenemos que algunos se remontan al origen, el origen del conflicto armado en el tema de nuestra violencia bipartidista, liberales y conservadores. Otros dicen, no señor, es por la tierra, la tenencia, el usufructo. Otros dicen, no señor, este es un conflicto que tiene un orden político. Bueno, el narcotráfico, bueno, cantidad de cosas. Por tal motivo vemos importante que ustedes tengan esta información. Lamentablemente, debo decirlo, en el proceso de negociación, pues uno de mis grandes amigos, padre Javier Giraldo, ustedes lo van a ver ahí como uno de los escritores, me compartió esa información en su momento. Lo tuve en una de mis sesiones de clase a fin de poder que entendiéramos esto. Y una de las grandes falencias fue que pese a que se tuvo el informe, nunca se discutió, nunca se compartió entre todos, sino que todo el mundo empezó a escribir, los 6, y los 6 y 6, 12 personas y 2 relatores que terminaron escribiendo también. Es decir, no hubo un acuerdo, no hubo un análisis, y meses después, año 2016, noviembre, el 24 de noviembre, se firma el acuerdo. ¿Qué efectos tuvo esto en el acuerdo? No lo sabemos. Pero de todos modos, que hicimos partir de ahí, puesto que es una información cuasi oficial y que pues tiene unas perspectivas bastante interesantes. Entonces, en esa primera parte yo le pido a Vanessa que nos acompañe, nos ilustre un poco este tema histórico para que comprendamos, contextualice. Luego hablaremos un poco de este marco jurídico con la aparición de algo muy importante, y era una de las preguntas que le tenía al doctor Carlos, dado el tiempo. Acá en Colombia sí fue necesario una justicia especial para la paz, encargada de todo, de
de todos estos ejercicios que luego hablamos, y luego hablar específicamente del caso de las víctimas y especialmente también de las víctimas de las fuerzas militares, que es un tema bastante importante, hasta, por qué no decirlo, un quiebre dogmático en el derecho, porque es uno de los actores, desde el VIH, uno de los actores armados, luego resulta también ser reconocido como víctima. Interesante el ejercicio, que pues, fue producto de mucha discusión también, y que en Colombia pues tampoco es que hayamos avanzado mucho, según la investigación que muy seguramente nuestros compañeros les van a presentar. Entonces, le doy el uso de la palabra a Vanessa. Vanessa. Buenos días. Nosotros preparamos una ayuda audiovisual. No sé si me pueden ayudar a proyectarla porque no tengo autorización para compartir pantalla. En el chat, ¿Sí? coloque el enlace. Ahí te hemos habilitado como coanfitriona, Vanessa. Entiendo Ok. que así podés ir. Van a encontrar información muy precisa, por si de pronto quieren de pronto profundizar un poco. Es eso, es simplemente información muy precisa para que con los títulos o las fechas puedan digámoslo, hacer una búsqueda, ¿no? Eso es lo que pretendemos, pero igual la dejamos para que ustedes la tengan. Perdón, le quería hacer Carlos, ¿querías decir algo? decir una cosita que me olvidé antes. En Argentina existe el registro de víctimas, lo que no existe es el registro de a quiénes se le pagó. Eso nada más. Perdón, no se escucha muy bien, Carlos. Hace como una interferencia. Ahora. No, se escucha como No. una interferencia que Terrible. nos va a dejar sordos. Bueno, ahora. Ahí no, ahí está bien, a ver. ¿Ahí está bien? ¿Sí? No, lo que le decía Manuel es que omití decirle que en Argentina existe. Parece que estás calentando una pava, Carlos, que es como... No, para. Porque tenés abierto, estás haciendo acople porque tenés un celular también o tenés dos cosas. Estás doble. ¿No tenés unos auriculares, tal vez? Listo. A ver, Ahora. te muteé el otro porque tenías ambos abiertos. Pero, Ahí está bien. Ahí está. aguardame un minutito. Bueno, ¿ahora me escuchan? Perfecto, de locutor. Bueno, no, discúlpame. No, lo que le quería decir a Manuel que en Argentina hay registro de víctimas, lo que no hay es registro de los pagos. Nada más. Sigamos. Está. Gracias. Ahí ya se ¿Listo? ve, Vanessa. De pronto, si más adelante podemos poner en el chat o no sé dónde podemos ubicar esa información, sería buenísimo si podemos compartir. Muchas gracias, doctor. Me lo podés enviar, Carlos, y se los reenvío a todos. Si Yo te lo envío. Hay un registro impresionante de víctimas, hasta víctimas con apodo. O sea, porque todavía no se ha podido identificar a todas las víctimas. Yo te lo envío a vos y vos se lo envías a Manuel. Pero de las leyes que has mencionado también, de las que has mencionado, Todo, las leyes todo. Gracias. En un día te envío todo. ¿Listo? Entonces, pues como el profesor Manuel Millán ya nos había indicado, nosotros como grupo vamos a iniciar a debatir sobre el tema de justicia transicional en Colombia, pero para entender lo que es la justicia transicional, primero hay que entender la violencia que ha vivido Colombia, y para eso es importante entender también que la historiografía ha definido
o ha delimitado la violencia en 3 periodos. El primero, que va de 1930 a 1964, y es más conocido como violencia bipartidista, violencia de colores. Este periodo de violencia en Colombia es caracterizado porque es una violencia muy política, en donde pues en esta época en Colombia hubo 2 partidos muy fuertes, 2 partidos políticos, que era el liberal y el conservador. Entonces, la violencia fue protagonizada por estos 2 actores y fue una violencia contra población civil, en donde se buscaba pues debilitar la otra parte, pero no con un ataque frontal, sino directamente incidiendo sobre los adeptos de esta otra población. Entonces, este fue el primer periodo. El segundo periodo es el periodo comprendido entre 1964 y 1943, en donde ya es una violencia más de guerrillas. Y esta violencia se caracteriza por la formación ya de grupos armados insurgentes, como lo son la formación de las FARC en 1964, el M-19 en el 70, el ELN en 1964, sí, 1974. Todos estos grupos trataban de tomarse el poder, pero por vía armada. Entonces, esta es una época en donde Colombia se caracteriza ya por una guerra, pero de guerrillas, grupos formados militarmente para hacerse con el poder. Y el último periodo que pues definimos es de 1974 al actual, y es cuando ya la violencia cambia, entra una metamorfosis y se desliga un poco de ese matiz que tenía político y empiezas a tomar un tinte más económico, y se empiezan a buscar también mecanismos de financiación de la guerra, y entre estos se encuentra el narcotráfico, los secuestros, las extorsiones a grandes y pequeños empresarios, o como en Colombia lo conocemos, que se llaman las vacunas. Estos grupos se organizaron y se buscaron métodos para autofinanciarse. Los grupos que se formaron en este periodo pues se conocen también como paramilitares, las A11, las Bacrinas, o sea, son varios grupos que se encuentran en este periodo. Nosotros tratamos de recrear y ejemplificar estos periodos de la violencia a través del arte. Si ustedes ven, este artista, que es Fernando Botero, define muy bien cómo ha sido la metamorfosis de la violencia en Colombia. Y si ustedes ven, la imagen del primer periodo es un campesino por la vestimenta, pero su camiseta es roja. Esta obra se llama La Matanza de los Inocentes. Pero también hay una versión que se llama La Masacre, en donde la camiseta es casi la misma obra, solo que las víctimas son mujeres y son niños también, y la camiseta del actor violento no es roja, sino azul. Y esto quiere decir, pues el rojo y el azul eran los colores con los que se definían los partidos políticos: rojo conservador, azul liberales. Colombia es consciente, y nosotros somos conscientes de estos periodos de violencia, entonces tratamos de remediar todo. Vanessa, al revés, el conservador es azul, Perdón, rojo sí. liberal. Perdón, señora, al revés. Claro, galán. Colombia es consciente de estos problemas que ha tenido a través de su conflicto armado, y ha iniciado diferentes procesos de paz. En 1953 inició el proceso con las guerrillas liberales frente a Gustavo Rojas Pinilla. Este proceso no fue muy fructuoso porque pues no hubo un cese real al fuego, y pues se incumplieron varios acuerdos. En 1974 inició nuevamente un proceso de paz con ELN. Tampoco se llega finalmente a un acuerdo, y en esta época estuvo pues liderando el proceso el presidente Alfonso López Michelsi. El acuerdo que más como repercusiones tuvo fue el acuerdo de paz de 1984, que fue un acuerdo que inició con un cese al fuego, pero no fue un cese al fuego real, sino fue más como de papel, plasmado en los papeles. El presidente fue Belisario Betancur, pero este acuerdo de paz llevó a que se formara un partido político que se llamó la Unión Patriótica. Este
este partido político tuvo una importante representación en lo que fue la política colombiana. Incluso en las elecciones de 1986, el candidato que fue Jaime Pardo consiguió el tercer puesto en las elecciones presidenciales, lo que pues ocasionó en la burocracia del país, pues se ocasionó bastante. Entonces empezó un exterminio político a los líderes de la Unión Patriótica. Y ese exterminio político llevó a que en 1985 el M-19 se tomara el Palacio de Justicia. Y ese fue el quiebre como de ese proceso de paz. Ahí finalizó ese proceso de paz. Finalmente viene el de 1998 con la negociación nuevamente con las FARC, en cabeza del presidente Andrés Pastrana, y este proceso fue muy debatido en Colombia porque se proponía la desmilitarización de unas zonas en Colombia, que fue como un proceso que no tuvo mucho auge. Por eso se pedía que se retiraran de ciertas zonas todo el poder militar para que se llevara ese proceso de paz ahí. Tampoco fue fructuoso, y finalmente que estamos viviendo, que fue firmado en el 2016, el acuerdo de paz también con las FARC, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos. Debemos también decir algo importante, y es que hemos escogido algunos, pero se han dado más procesos de paz. Uno de ellos importante, que fue el proceso de paz con el M-19, un grupo armado, movimiento 19 de abril, un movimiento que luego de su desmovilización se conforma un partido político y que tenían un candidato muy fuerte a las presidenciales, el cual fue asesinado en un avión precisamente aquí en Bogotá, que fue. Y lamentablemente la historia de nuestro país en este campo de transición, lo único que ha arrojado ha sido más violencia, el exterminio de la Unión Patriótica, y junto con él también la desaparición y además de eso, tener que los líderes del M-19 salir del país, ser exiliados para poder mantener su vida, no deja mucha credibilidad en los procesos que luego se van a dar, y especialmente en el que tenemos el día de hoy. Frente a esto, quisimos como mostrarles un poco cómo ha sido para venir a hablar del proceso de transición que tenemos en el año 2016. Vale la pena decirlo, presidente Santos, fue ministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe, que valga también decir, ministro que dio grandes golpes a la guerrilla de las FARC, también hay que decirlo. Las FARC y sus líderes estaban muriendo, era de viejos en la selva. Y cuando digo de viejos en la selva es con todas las comodidades, y no en el combate, porque precisamente antes del gobierno de Álvaro Uribe, la fuerza pública estaba muy debilitada, es decir, hacía falta mucha inversión que se consigue por un acuerdo con los Estados Unidos, que implica una inyección económica fuerte a las fuerzas militares, y que empieza a verse resultados, por lo menos en la muerte y grandes golpes a este grupo armado. Sin embargo... Perdón, Manuel, Vanessa, no sé si es momento ahora, pero para entender lo que están comentando, sobre todo el aspecto histórico y el nacimiento de los diferentes grupos del conflicto. En Argentina el origen es bien claro, es un conflicto producto de la Guerra Fría, pero por lo que vemos, por lo que ha comentado Vanessa, históricamente en Colombia el conflicto es bastante anterior. ¿Cuál es la raíz del conflicto? ¿Ideológica también? ¿O cuál fue la raíz en 1930 de ese conflicto? Disculpen, no sé si es el momento ahora de hacer la pregunta, pero para entender lo que están comentando y la existencia de tantos grupos con diversos intereses. Sí,
Dentro de este informe, por eso lo mencionábamos, uno podría asumir que son varias raíces, no hay una sola. Y que dentro de las muchas, el aspecto político termina siendo también una de ellas. Pero no negamos que ligado a estos procesos de violencia está el interés de la tierra, la posesión de la tierra. Mucho cuidado con esto, porque en este gobierno hablamos de una hegemonía conservadora y de dictaduras, que no en las grandes ciudades, pero sí en la zona rural de nuestro país, está apropiándose también de zonas. Razón por la cual muchos de los campesinos deciden armarse y defender su predio. Entonces ahí empieza una violencia que, pese a que no es urbana, ya venía dándose en distintas zonas rurales de nuestro país. Que luego se añade un tinte político, sí, efectivamente, no podemos negar esa hegemonía que tenían los conservadores, y que luego se empieza a dar también, es que es un caldo de cultivo muy interesante, porque América Latina en los años 70, finales de los 60, empieza toda esta idea de estos movimientos socialistas, de toda esta revolución, y que calza, hace eco en algunos de estos líderes que nos empiezan a llegar, y que empiezan a colombianos que estaban estudiando en el exterior y empiezan a regresar. Entonces, uno hablar de una raíz como tal, creo que en Colombia no podríamos mencionar. Es un caldo de cultivo bastante interesante que reúne desde lo político, como bien se menciona en la historia de la violencia en Colombia, desde los movimientos conservadores, liberales, que también se organizan algunos con milicia y reacción de manera violenta, como también el hecho de defender la propiedad, defender la tierra, y eso lleva a armarse. Las FARC no nacen como un movimiento armado de un día al otro. No, es un grupo de campesinos que en sus inicios, diría uno de los relatores, no tenían un ideal político. El ideal político lo adquieren mucho más adelante, con la incursión de uno de sus miembros claves, que se llamó Jaime Bate Mantañón, uno de los ideólogos políticos de esta guerrilla, pero no nace con ello. Del ELN, en el año 64, a los 70, la incursión de uno de los ideales, de unos ideólogos políticos, a través de un cura que venía de sus estudios en Francia, regresa a Colombia y se adhiere. Y ese es Camilo Torres, uno de los también reconocidos ideólogos. Todo esto hace, doctor Fabio, que uno no pueda decir el conflicto armado en Colombia parte de esto. No, es un caldo de cultivo que reúne bastantes cosas, dentro de ellas las que hemos mencionado, que luego va a tener un desenlace, o por lo menos la potencialización desde el narcotráfico, que le va a dar otro rumbo totalmente diferente, y bueno, y todo lo que ellos ven. Por eso decía que, pese a que es el conflicto armado más antiguo en el continente, tal vez su antigüedad ha hecho que permee y uno diga, bueno, ¿de qué estamos hablando al fin? Sí, en Colombia tenemos ese grave problema. El hecho del recrudecimiento de la guerra, de la violencia, ha visibilizado otros impactos que podrían ser orígenes, ¿por qué no?, que no se limitan a uno solo. Se empiezan a visibilizar otros elementos que son claves cuando uno piensa en el origen del conflicto armado en Colombia. Bueno, muchas gracias. Entonces, hablemos rápidamente de lo que sería este proceso de paz, y dentro de ello un marco jurídico, dado que en este gobierno del expresidente Santos, lo primero que él hace es declarar que en Colombia sí hay un conflicto armado, y este conflicto armado es interno. Con todo lo que todos conocemos, tanto el doctor Fabio como sus estudiantes, desde el derecho internacional humanitario, esta declaración es un quiebre a la vida y a la historia de la violencia en Colombia. Por dicho reconocimiento ya abre una puerta importante a la implementación del VIH. No con esto quiero decir que aquí no hacía presencia algunos órganos del sistema, pero esta declaración, este reconocimiento de conflicto armado interno, ya empieza a tener unos impactos de manera progresiva en lo que vamos a llamar la política
y lógicamente la ley de víctimas más adelante. Esa declaración anula la idea de terrorismo que antes se venía desarrollando con gobiernos anteriores. Y por ser terrorismo, el Estado tiene la obligación entonces de combatirlo. Pero ahora, con este cambio y este reconocimiento, ahora hay que buscar otras formas, dentro de ellas la negociación y posiblemente una ley que ampare a las víctimas. En Colombia tenemos la fama de reconocer todo. La reina del chontaduro, la reina del aguacate, la reina del mango, la reina del coco, la mejor cola, la mejor cara, pero nunca habíamos hablado de que en Colombia había víctimas. Es a partir de la ley 1448 de 2011 donde se empieza a reconocer que en el conflicto armado colombiano hay víctimas. Ojo, solo 2011. Interesante ese dato. Previo a esta ley, debo decirlo, había una ley de desplazamiento, pero solo desplazamiento y forzado. Pero nunca antes se había hablado de víctimas. Previo a esta ley, debo hablar de la ley 975, ley de justicia y paz, que fue un ejercicio que se desarrolla en el gobierno de Álvaro Uribe para desmovilizar grupos armados ilegales, dentro de ellos pensada, dirían algunos, para desmovilizar lo que fueron grupos paramilitares. Ojo, paramilitares, paralelo a los grupos militares. Dentro de nuestro conocimiento de VIH, bien sabemos que nuestras Fuerzas Armadas están reguladas, vigiladas. Era necesario en este ejercicio de violencia tener una Fuerza Armada que trabajara en común acuerdo con la fuerza militar y con inteligencia militar para efectos de hacer lo que el trabajo sucio no se podía hacer por parte de las fuerzas militares. Y tuvimos grandes masacres por grupos armados, igual que grupos de guerrilla, reconocidos también como actores armados en el derecho internacional humanitario. Se crea esta ley a fin de poder, digámoslo, desintegrar estos grupos. Los grupos se desmovilizan según se hace entender el gobierno en esa época, y se acaba el paramilitarismo en Colombia, lo cual no es cierto. Devuélveme por favor la presentación. No es cierto, en Colombia todavía tenemos grupos paramilitares. Y sus cabecillas se entregan, se negocian en el marco de esta ley y luego son extraditados a los Estados Unidos, una jugada muy interesante para no solamente quienes estudiamos el conflicto armado, sino también para la comunidad internacional. Aparece luego la ley de justicia y paz, la ley de víctimas, perdón, ley 1448, ley de víctimas y restitución de tierras, así se denomina la ley. Y quisimos ponerle a ustedes la definición más adelante de lo que vamos a llamar víctimas del conflicto armado en su artículo 3 de la ley 1448, porque va a ser clave ese elemento definido en el marco de la ley. Finalmente, tenemos el acto legislativo 01 del 2012, que va a determinar las disposiciones para que en Colombia se implemente esa justicia transicional, y que luego va a derivar a otra ley, la ley 1957, que le va a dar las herramientas, la estructura denominada Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Otro elemento clave dentro de este ejercicio que ustedes van a poder, por lo menos, escuchar. Esto se constituye un marco jurídico que va a tener la capacidad tal vez de darle sostenibilidad al ejercicio de paz, y que luego se acondiciona a la ley, al acuerdo de paz en el año 2016. Ponme por favor la definición para que ustedes la tengan. La definición, la ley de víctimas define, ojo, porque me llama mucho la atención, en Colombia sí tenemos una definición como tal de víctimas, luego va a tener unas complejidades bastante importantes. Se considera víctima a toda persona que para efectos de la ley, no, aquellas personas que individual o colectiva han sufrido un daño y ojo, con los hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de las infracciones del derecho internacional humanitario o de las graves violaciones a los derechos humanos. Pero también nos hizo falta otro elemento, porque como es ley de víctimas y restitución de tierras, para efectos de la restitución va a reconocer la persona que ha sufrido daños a partir de 1990. Entonces, tenemos yo creo que el mismo problema que mencionaba el doctor Carlos al inicio, con establecer el desde aquí vamos a reconocer. Eso va a ser un elemento clave que vale la pena tenerlo en consideración. Posteriormente, podemos presentar la diapositiva siguiente rápidamente. Tenemos ahí un elemento clave que fue nuestro proceso de paz.
ustedes bien saben, un proceso que en el año 2016 se da, pero que tiene sus fases secretas y todo su proceso desde el año 2012 aproximadamente, dentro de la cual se establecen 6 aspectos a negociar. Tenemos la reforma rural integral, la participación política de las FARC, el cese al fuego, la solución al problema de las drogas, un tema clave, víctimas y mecanismos de implementación de los acuerdos. En el punto 5, el tema de víctimas, podemos hablar de cada uno de ellos, importantísimo, clave, fundamental, pero nos centramos en el tema de víctimas para darle más ejercicio de análisis a nuestro proceso. Miremos la siguiente diapositiva donde tenemos ahí, valga decirlo, que mientras ellos se reunían, algún grupo de víctimas los visitó en La Habana, un ejercicio bastante fuerte, importante. La visita no fue continua, la visita era en los fines de semana, donde a veces se escuchaba que las familias de las víctimas que buscan verdad, justicia, reparación y garantía de protección asistían, les era permitido ir a La Habana los fines de semana. Y con este problema se escuchaba de que las FARC y lógicamente, pues diríamos más las FARC, no los atendían en algunos casos. Hubo casos en que sí se los atendían, hacían este proceso y se dieron cosas muy interesantes, pero también debo decirlo, no fueron atendidas todas las víctimas. Pues bueno, no hablar de todas las víctimas, estamos hablando de más de 8 millones registradas en el día de hoy, más de 8 millones y el conflicto sigue. Pero las comisiones que se empezaban a hacer, no todas eran atendidas por este grupo armado ilegal. Este proceso entonces deja un modelo de justicia alterno, un modelo especial para estos ejercicios de justicia que específicamente va a tener una duración de 3 años, lo cual es imposible que Colombia, dentro de los casos de violencia que ha tenido en los años, vaya a resolver todos. Hoy por hoy estamos esperando en el mes de septiembre los primeros fallos de esta justicia especial que nace con el acuerdo y que se implementa a partir del año 2017. La JEP, la Justicia Especial para la Paz, lleva alrededor de 2 años, 2 años y medio, y pues es un órgano que necesita trabajar con reconstruir mucha información que a veces se vale de la fiscalía, pero ya hubo un choque de trenes, porque pues el aparato fiscal también va a decir, yo no puedo compartir esta información, no estoy de acuerdo, el actual fiscal fue eternado por el presidente actual no está muy de acuerdo, hizo objeciones a esta ley estatutaria que le da dientes a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz. Entonces ya ponen entredicho mucho del proceso, y lamentablemente pues no se ha podido tener los resultados como esperaría, aún que también hay que reconocerlo, es muy poco. El número de personas, ustedes pueden ver ahí, estamos hablando de 12.000, las FARC llegaron a tener en su mejor momento más de 7.000 hombres, más de 7.000 hombres, sin contar lo que llaman células urbanas. Las células urbanas eran ya grupos que venían infiltrándose en las ciudades para seguir delinquiendo y demás. La guerra en Colombia no solamente ha sido rural, también urbana, ha sido urbana. Y ahí está distribuido entre personas militantes de las FARC, la fuerza pública, agentes del Estado, aún también tenemos que decirlo, algunos están compadeciendo ante la JEP, está abriendo la posibilidad para lo que se llamarían terceros en el conflicto, es decir, empresarios, ganaderos, cantidad de personas que si bien no eran armados, tenían que ver con el conflicto armado, financiándolo, bueno, cantidad de cosas, y que están siendo llamados a compadecer ante este tribunal, o por lo menos ante esta jurisdicción. Continuamos, por favor. Esto con el fin de mostrarles un panorama muy general de lo que llamaríamos las víctimas en Colombia. Las cifras de la unidad de víctimas, ustedes pueden consultar esta página web donde van a encontrar mucho más información. A la fecha tenemos 8.944.137 personas víctimas registradas. Ojo, registradas. No quiere decir que este sea el número total. Tenemos casos donde todavía hay víctimas en ciertas zonas de nuestro país, donde el victimario todavía está allí, hace presencia. Y son zonas generalmente en zonas rurales, lo cual pues no va a permitir el acceso, el registro y toda la validación que se hace para el reconocimiento de las víctimas. Sin embargo, pues reconocemos que tener este registro pues ha significado algo positivo, aunque no de total credibilidad, también hay que decir. Se clasifican en víctimas del conflicto armado y víctimas reconocidas ya con sentencia declarada.
Y tenemos toda esta distribución que ustedes pueden ver ahí. Aún la siguiente diapositiva nos puede mostrar más sujetos de atención, es decir, ya han recibido alguna indemnización, algunos, reconocimiento de su daño y algún tipo de ayuda para efectos de lo que será su reparación. Pasemos a la otra. También la página web que les mostramos nos va a mostrar también otro tipo de información que es la clasificación que se tiene hasta el momento sobre abandono, despojo, amenaza. Bueno, pueden mirar ahí todo ese tipo de información, la podemos devolver. Y clasificada también en género, bueno, todo lo que ustedes ven ahí que la página nos brinda. Como lo digo, pues no es de total confianza, pero sin embargo, pues es el único registro que tenemos hasta el momento, por lo menos oficial, encargado de seguir registrando este tipo de información. Ahora quiero que nos centremos un poco sobre hablar de un elemento clave que en Colombia no fue fácil reconocer y fue las víctimas, las fuerzas militares como víctimas del conflicto. Creo que esto, como lo decía al principio, significó mucho o ha significado mucho para el entendimiento del conflicto armado. Y que se acoge, yo creo que va a ser necesario recordar la definición de víctima en el artículo 3 de la ley 1448 para efectos de poder interpretar en esos criterios y si aplica o no un actor armado, que en función de su ejercicio es o asesinada, dada de baja en el combate, o herida, mutilada, porque en Colombia pues lamentablemente tenemos este tipo de casos, y pues acreedora o beneficiaria de lo establecido en la ley 1448. Para eso le doy lugar a nuestros compañeros Raúl y Claudia para que puedan estar con nosotros y dándonos esa información. Gracias, doctor Manuel Millán. Para nuestros doctores, abogados y demás compañeros que nos ven desde Argentina, entonces, pues, de una forma muy general, queremos indicarles que pues, nuestro trabajo, nuestra investigación, está dirigida a esta población víctima, como han sido la fuerza pública y específicamente policías. Para hacerlo muy sintético, entonces, pues, nuestro ámbito de competencia o nuestra investigación fue desarrollada aquí en la ciudad de Santiago de Cali, en el departamento del Valle del Cauca. Y específicamente, pues, vamos a hablar de la materialización del derecho a la reparación integral de las víctimas de la Policía Metropolitana de Cali en marco de la justicia transicional en Colombia. Tenemos unos insumos de los cuales vamos a desarrollar a continuación. La próxima diapositiva, por favor. Si bien es cierto, pudimos acceder en esta investigación a unas cifras que nos pueden indicar qué población víctima tenemos en esta nuestra jurisdicción, la población policial reconocida como víctima en Cali y su área metropolitana. Cuando hablamos de Cali y su área metropolitana, es porque jurisdiccionalmente a nivel policía lo tenemos así demarcado. Entonces hablamos de Cali y de los municipios de Jamundí, de Yumbo, Candelaria, Viges y La Cumbre. De pronto, para entrar en contexto y tengamos una similitud o conocimiento de esta información, cuando hablamos de estos municipios, hablamos de provincias, pues para de pronto darnos a entender a nuestros compañeros en Argentina. Pueden ustedes evidenciar ahí una cifra o unos datos estadísticos de las policías víctimas. Aquí en Santiago de Cali hablamos de 2.382 policías víctimas, donde los podemos pues evidenciar que los hemos categorizado, los pudimos evidenciar tanto hombres como mujeres, y una situación actual de los policías víctimas igualmente acá en Cali. ¿Cuántos están laborando? ¿Cuántos se han retirado ya por cumplir su tiempo de servicio? Y pues los homicidios que aparecen ahí es una cifra alterna que le anexamos a la información. Claudia, para que continúes, por favor. Ok, muchas gracias. Complementando un poquito la información que mi compañero Raúl les da, esto es a lo que refiere a la fuerza pública.
También se ha podido establecer que se han constituido como víctimas más o menos un total de 44.500 miembros activos y familiares, estos que han sido valorados, como dijo el docente anteriormente, hay cifras de personas que todavía no han sido valoradas, pero esta cifra es de los que se encuentran valorados en la ley 1448 del 2011. De esta cifra que les acabo de dar, más o menos en el 2007, esa información nos la suministró la Universidad Nacional de Colombia, es más o menos el 30% de integrantes de la institución, lo que mi compañero Raúl ratificaba en este momento. O sea, de la cifra de 44.500, el 30% son miembros de la fuerza, de la institución Policía Nacional. Ahora bien, esos más o menos, esos 30%, están categorizados, como lo dijo mi compañero, en los 2.382. De allí podemos evidenciar pues la población que está reconocida en cifras. Continuamos con una introducción de pronto de lo que nosotros nos llevó a llevar esta información y a tener interés de esta investigación, y que es por qué las víctimas no fueron reconocidas desde un principio, como el doctor Millán lo ratificaba. Hasta el 2011, como lo fue en la 1448, se le empezó a dar como interés de pronto a esta población de las fuerzas militares para ser, por decirlo así, reconocidos. Sabiendo que nosotros en nuestra Carta Política, en la Constitución, en el artículo 22 se establece el derecho a la paz como derecho fundamental. De ahí viene el reconocimiento, pues aunque los miembros de la fuerza pública en el cumplimiento de sus funciones en aras de la Constitución política, ellos también son personas que deben ser reconocidas y que también se les vulnera algún tipo de derechos. Y que también por consiguiente deben ser valorados y requieren algún tipo de atención después de haber sido flagelados, por decirlo así, en algún tipo de guerra. Continuamos con la otra diapositiva, por favor. Permítame en un momento, conforme a lo que les estamos presentando, es la pregunta-problema que el grupo se planteó al tratar de contextualizar este ejercicio investigativo. Es, si bien tenemos un marco jurídico que podríamos reconocer ha significado avances importantes, ¿cómo se traduce esto en la implementación para efectos de entenderlo en el marco de la Policía Nacional y específicamente la Policía Municipal de Santiago de Cali? Como lo dije al principio, una de las ciudades pues, que ha tenido mayor recepción, de una de las ciudades que más ha recibido desplazados y por la violencia, pero que a su vez también, debo decirlo, ha sido parte del escenario del conflicto armado en Colombia. Aquí al centro de la ciudad tuvimos un secuestro de 12 diputados del Valle, en el pleno centro de la ciudad de Cali, por las FARC, y se los llevaron a esa montaña que yo mostraba ahora, pero eso fue en el centro de la ciudad de Cali. También a sus alrededores tuvimos aquí secuestros de empresarios, de gente que vivía en un sector exclusivo. Tuvimos varios momentos donde Cali se constituyó lamentablemente en un escenario, en un tiempo, en un periodo bastante fuerte del conflicto armado, donde la policía también pues tuvo que ser impactada. Entonces, la pregunta que los estudiantes plantearon fue de qué manera esto se materializa en este marco normativo y específicamente en la implementación de este grupo especial Actor Armado. Luego les plantean a ustedes los objetivos que se pretenden desarrollar, dentro de ellos una discusión sobre reparación integral. ¿Qué es esto y cómo se juega? ¿Cómo se implementa? ¿Qué elementos podemos destacar ahí? Porque la ley 1448 sí habla de una reparación integral, y eso tiene unas implicaciones bastante serias que creo que en el primer momento con el doctor Carlos estábamos mencionando. Era esto. Sigue, Claudia. Listo, doctor, muchas gracias.
Bueno, como el doctor lo mencionaba, esa es nuestra pregunta problema y nuestros objetivos. En nuestros objetivos, reconocer el concepto de reparación desde la perspectiva del derecho constitucional, como lo nombrábamos anteriormente, porque la Constitución nos protege de cierta manera de este tipo de guerras y sin discriminación alguna. Otro de los objetivos, pues, que también lo mencionaba el doctor, que es describir la población reconocida como víctimas, que fue la que inicialmente nuestro compañero les dio a conocer. Y otro de los objetivos, que es articular el concepto de reparación integral, y lo tomamos desde Rodrigo Primi. Este personaje es bogotano, colombiano, que tiene un alto recorrido y conocimiento en la Constitución colombiana. Es un jurista cuya especialidad es el derecho constitucional. Actualmente se desempeña como miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Él fue ex magistrado de la Corte. Entonces, por su alto recorrido y reconocimiento, pues, en el campo colombiano e internacional, decidimos incluir sus aportes en nuestra investigación. ¿Por qué lo hemos escogido? Porque él ha hablado numerosas veces, tiene numerosos libros, artículos sobre la reparación integral, sobre justicia transicional, que es nuestro tema en este momento. Él ha sido enfático en el rol fundamental que juega la víctima como interviniente dentro de los procesos judiciales, puesto, como se ha evidenciado, uno de los principales componentes de la justicia transicional es la reparación. Entonces, por eso lo hemos incluido un poco en nuestra investigación, así como algo muy somero para que de pronto alcancemos a abordar el resto de información. Complementando lo que nos manifiesta Claudia y lo que ha sido reiterativo por parte de nuestro tutor, el doctor Manuel Millán, nuestra investigación, como bien es sabido, entonces estamos hablando de víctimas y el reconocimiento de las mismas, pero ¿qué nos parecía importante y qué nos lleva a esta investigación? De que cuando hablábamos de víctimas acá en Colombia, veíamos un espacio perdido o de no reconocimiento a los miembros de la fuerza pública, a nuestra fuerza pública, a nuestros policías de Colombia. Bien lo decía el doctor Millán cuando hace nuestra presentación, pues yo pertenezco a la Policía Nacional y hacíamos esta investigación con ese fin de buscar cuáles han sido los vacíos o el por qué no se ha dado, digámosles, que el lugar o la importancia a esta población víctima, específicamente Policía Nacional. Ya en un momento vamos a mirar cuáles han sido esos motivos de no reconocimiento o qué vacíos se han encontrado en la investigación para que esta población haya sido poco reconocida o no vista, no visualizada. Cuando hablábamos o hacíamos un símil respecto a articular el concepto, aquí articular el concepto de reparación integral por el doctor Rodrigo Primi, miramos también de pronto material de consulta por parte de Policía Nacional y mirábamos, además de esta ley 1448 y la ley 975, que si bien es cierto el doctor Manuel Millán nos indicaba de que es un tema de justicia y paz y viene en marco del paramilitarismo en Colombia, pues paralelo a ello nosotros encontramos a nivel institucional o a nivel policial la Directiva Administrativa Transitoria 057 del 22 de diciembre de 2016, emanada por la Policía Nacional. Con ello la institución lo que refiere o quiere es dar una orientación al cómo sería el acompañamiento, de qué manera se realizaría un apoyo a las víctimas del conflicto armado, pero hablamos de población Policía Nacional.
Sí, complementando un poquito lo que mi compañero nos indica, hablando de víctima, por decirlo así, en la 975 del 2005, que es la Ley de Justicia y Paz, se hablaba de víctima, pero población civil, sin incluir lo que son los miembros de la fuerza pública. Más adelante, con esa falencia, producto también de esa investigación, se fue como ratificando esa descripción o esa definición de víctima, donde la 1448 ya nos da específicamente como la presentación a los miembros de la fuerza pública, pero pues igual esto fueron varios años de pelea, por decirlo así, de controversias, que con la ayuda también de la ley 1592 del 2012, que fue del Congreso de la República del 2012, en armonía con la 1448, donde implementaron la inclusión de los miembros de la fuerza pública. Entonces eso nos da como el aval de poder victimizarlos directamente a ellos. De allí, como mi compañero dijo, está la directiva administrativa, pero es de la institución, o sea, de la Policía Nacional. Se han creado varios grupos, uno de ellos es la Unidad Policial para la Edificación de la Paz. Esta unidad es encargada de desarrollar la línea de acción institucional para implementar y realizar el seguimiento a los policías que han sido víctimas del conflicto armado. Ellos también llevan como un orden, un lineamiento de atención, que de pronto se los puedo dar a conocer, son 5 pasos, que es la declaración. Dentro de la declaración se realiza el formulario único de declaración, es un formulario que se debe diligenciar y se debe presentar ante las personerías municipales, defensorías regionales o procuradurías. El paso 2, que sería la remisión. Dentro de la remisión es donde la entidad le da la jurisdicción de pronto a la víctima de donde fueron los hechos, por decirlo así. El tercer paso, que sería la verificación. En esta verificación se mira si los documentos están completos, pasa a una valoración. Si están incompletos, se devuelven para que sean registrados nuevamente. Vuelve al primer paso. El cuarto paso, que sería la valoración por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Esta unidad lo que hace es estudiar la solicitud y toma una decisión en un plazo máximo de 60 días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud. Posterior a eso, o sea, emiten un acto administrativo que corresponde al caso en particular y da el incluido o el no incluido. Todos los dos, el incluido y el no incluido, tienen recurso de reposición y recurso de apelación en caso de no estar conforme con el acto administrativo. Eso sería como en el son de los pasos a seguir para dar la información del procedimiento de inscripción. Eso se llama en el registro único de víctimas, que lo manejamos pues aquí en Colombia, y la Unidad Policial para la Edificación de la Paz ayuda a estos miembros de la policía en ese sentido a organizar su trámite de valoración de víctimas. Conocidas las bondades y después de haber hecho una introducción de nuestra investigación, que he centrado pues nuevamente y he sido muy reiterativo a nuestras víctimas, policías, hemos concluido, estamos llegando a unas conclusiones de esta presentación de nuestra investigación, y entre ellos, ¿qué podemos evidenciar o qué hemos evidenciado de la mano del doctor Manuel Millán? Dentro de las conclusiones vemos unos mínimos esfuerzos por parte del gobierno nacional para regular o dinamizar este ejercicio de reparación a los miembros de la fuerza pública. ¿Por qué? Los podemos evidenciar de que, pues inicialmente, cuando tenemos este marco legal y marco conceptual, y hablamos de la ley 1448 y hablamos de la ley 975, hablamos del tema de víctimas, pero entonces hablamos de las víctimas a nivel general. Y lo vislumbramos, lo podemos visualizar, es a nivel general. Entonces, muy bien lo decía nuestro doctor Manuel Millán, miramos esta ley la ley 1448 es de víctimas y... de ley de víctimas, me olvidó.
y restitución de tierras. Entonces es centrado a ese desplazamiento forzado que ha surgido para nuestras poblaciones indígenas, campesinas, afrocolombianas o negritudes, pero en ningún momento le damos ese espacio a nuestros policías. Es así como vamos evolucionando y logramos evidenciar que se incorporan a nuestros policías víctimas del conflicto armado. Una segunda conclusión que nosotros hemos evidenciado o estamos evidenciando en nuestra investigación también es la falta de interés por parte de los policías víctimas. ¿Qué quiere decir con ello? Posiblemente por desconocimiento de que hay una legislación, de que hay normas, de que tenemos un marco jurídico para reclamar, para que nos vean como los policías, vean la población víctimas. En este momento hacemos referencia a los policías víctimas. Entonces vemos esa falta de interés. ¿Por qué? Posiblemente falta de difusión por la misma entidad, por la misma Policía Nacional, la misma falta de interés porque puede que exista una difusión, pero si hay irrisoria, sea mínima la información que hay y vemos como policías a hoy en día, desde que inician esta ley 1448 en 2011 y la 975 en 2005, a hoy hay policías que desconocen cuáles son las bondades que tienen para poder reclamar o ser reconocidos como víctimas. ¿Qué buscan? O que se busca una reparación integral, que no sea solo una reparación económica. No podemos dejar a un lado lo psicosocial, el impacto que ha generado un desplazamiento, el impacto que ha generado una mutilación, el impacto que ha generado esta descomposición familiar o de una población de determinada jurisdicción aquí en Colombia. Bien lo decíamos, un desconocimiento parcial por parte de los policías víctimas respecto a los derechos que le asisten como víctimas en el marco de la ley 1448 debido a la falta de interés propio. Y para concluir, Claudia, por favor, tocamos el punto número 4 cuando hablamos de reparación y reparación integral, una breve síntesis ya pues que hemos tenido como marco la ley 1448, la ley 975, no sin antes recordar lo que nos indicaba el doctor Manuel Millán, y era escenarios muy fuertes que hemos tenido, como ha sido el secuestro de los diputados del departamento del Valle del Cauca, desde aquí, desde Cali, desde el centro de Cali, y vemos cómo en ese secuestro masivo de nuestros diputados, hombre, tenemos una primer víctima visualizada acá en Cali y fue el señor subintendente, que es el grado del policía o suboficial de la policía, el subintendente Sendales, de apellido Sendales, quien fue degollado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o las denominadas FARC en su momento que ingresan a este recinto para lograr su cometido. Entonces vemos cómo está la lucha por parte de sus familiares y especialmente por parte de su hermana, la señora Luz Marina Sendales, porque se ha reconocido su familiar como víctima del conflicto armado, como una víctima policía. Ello llevó a que un movimiento social que tenemos acá en Colombia, como es el MOVICE, el movimiento de las víctimas del Estado, piden de que se reconozcan a las víctimas del conflicto armado. Pero vemos una cierta exclusión al ver de que se nos reconocen a los diputados, pero no se nos reconoce a nuestro funcionario de policía, siendo él una de las víctimas fatales al haber sido degollado por las FARC. Sigue, Claudia. Exactamente. Perdón, Claudia, antes de que continúes, propongo algo. Yo agradezco mucho el tiempo que todos hemos dispuesto. Ya queda nomás una última conclusión. Me gustaría esta fuera hasta más discusión que conclusión, puesto que es sumamente importante en esta construcción. Lamentablemente tengo que salir, dejarlos un momento, que voy a atender otra reunión que tengo, pero no me gustaría irme sin proponerles de pronto a todos otro
otro espacio donde podemos, pero finalmente por temas de tiempo no podré en este momento, pero atender a... Manuel, se ha cortado. No se te escucha. Se cortó la comunicación con el doctor. No se ha ido porque está, pero no se le escucha. Perdió de pronto conexión. Sí, sí, porque conectado está y está, pero no nos está. Bueno, sí, qué lástima de pronto que estos espacios no alcancemos a Claro, me a ha debatir escrito todo. lo que el doctor Manuel proponía y me parece más que acertado, porque habíamos pensado 1 hora y media y ya vamos 2 horas y 20. Por la amplitud del tema y el interés que generó, lo que estaba proponiendo el doctor Manuel era volvernos a encontrar tal vez la semana que viene. Eso lo combinaremos, pero toda esta presentación que han hecho da lugar a, yo ya tenía anotada 4 preguntas, me parece interesante que podamos volver a reunirnos dentro de una semana, invitando incluso a otra gente interesada, y poder continuar con las preguntas relativas a la tarea de investigación que ustedes han realizado, Raúl y Vanessa y el grupo. ¿Les parece? Claro que sí, claro que sí. Sí, doctor. Doctor Fabio Farinella, doctor Carlos Bossi, a Sofía, a Romina, a Mariano y a los demás compañeros, pues no más que gratitud total por el espacio, por esta interlocución muy al lugar, muy productivo para nosotros el haber conocido algo de historia también de Argentina y del proceso y de la actividad que estamos en desarrollo. De igual manera, agradezco a todos ustedes, a los presentes, a Carlos también. Y bueno, esperemos encontrarnos en unos días. Seguramente será en una semana. Pero bueno, las preguntas yo ya las tengo acá escritas y entiendo que el resto de los participantes también. Les deseo a todos una muy buena semana y continuaremos con estos temas profundizánándolos seguramente. Muchas gracias. Muchas gracias por estos espacios. Saludos. Nos veremos. Un saludo para todos, muchas gracias. Hasta luego.